Bueno, de pasada voy a decir que tengo un anuncio. Ahí estamos. Un anuncio. Próximo sábado, 11 de octubre, vamos a tener el encuentro de mujeres. Así que me pidió Beba, pero supongo que en representación de muchas mujeres, que se pueden anotar. Próximo sábado, 8:30 de la mañana. ¿Está bien, Beba? 8:30 de la mañana. ¿Y dónde se anotan? Allá. Allá hay una mesa donde está nuestra escultura máxima. Es honor al trabajo de la iglesia, el andamio, que lo usamos una vez al año, pero lo dejamos armado siempre porque ya es como una cábala que tenemos. Así que, sí, queda ahí, está ahí. Es como parte del culto y demás, Es una cosa así. 11 de octubre, entonces, 8:30 de la mañana. Si alguna mujer que está acá, mujeres mayores, ¿de cuánto? Bueno, mujeres, no vamos a andar diciendo, mujeres que no hayan vivido el encuentro de mujeres pueden sumarse a este encuentro. Tengo una manera un poco distinta de introducir el mensaje. En realidad toda la primera parte del mensaje es un tanto diferente. Espero que ustedes lo soporten y no me revoleen algo en medio del mensaje. Pero estoy dudando un poco. No sé si es tan borderline es una publicidad y tengo un poco de temor. Me debatí durante toda la reunión. Hoy a la mañana falló el audio, así que no salió. Entonces no sé si fue una señal celestial o algo, pero me parece que me lo voy a jugar. Lo único que me da miedo es que ustedes me critiquen un poco al final. ¿Está bien? Pero después del mensaje se van a dar cuenta y si me quieren criticar lo pueden hacer libremente. Pero esto, a ver. Estuvo re bueno el desfile. Estaba Gaudio en la primera fila. Chao. Era Ingrid Grutke. Está saliendo con el gato. No te lo puedo creer. Que no salga de tu boca. Gaudio se está comiendo a Grutke. No voy a decir una palabra. Gaudio enamorado de Grutke. ¿Ves? Gaudio no para de ganar. Ah, ¿estás con Ingrid Grutke? Ah, te moriste, ¿no? Yo no puedo creer tampoco. Upa, la. Espera. Hola. ¿Qué? ¿Grutke ya le presentó a los padres? Ese es mi pollo. Mi gato. Me dijeron que Gaudio pidió la mano de Grutke. Qué jugador. Esto es una bomba. Ya voy pensando un vestido para su casamiento. No me digas que a vos te invitaron y a mí no. ¿A dónde? Bueno, chicos, así que se casan. ¿Qué? ¡Qué mal que la estoy pasando! No, gatingui. Todos juntos, todo el tiempo, en todos lados. Quiero compartir con ustedes algunas pequeñas reflexiones acerca de algo, digamos, no sé si tan común, pero algo que creo que podemos charlar en esta noche, que tiene que ver con el chisme, con la calumnia, con la murmuración. Pero aprovechando que no está Juan Pablo, aprovechando que... No voy a decir nada de él, no voy a decir nada de él. Aprovechando que no está Juan Pablo, aprovechando que Jorge tuvo está cansado, Víctor, ya arreglé con él, él no va a decir nada. A mí me gustaría darle un enfoque diferente a este tema del chisme, porque la verdad es que se habla muy mal de los chismosos, y a mí me gustaría que podamos reivindicar un poco a los chismosos en esta noche. Así que mi primer postulado para ustedes es plantear otra cosa. Dicen que un hermano de la iglesia con cierta propensión al chisme le dice a otro: sos el único que sabe de mi problema de ser chismoso, ¿me podrías dar algunos consejos para luchar con este tema? A lo que el otro le respondió: bueno, hermano, ya compartí tu problema con todos los hermanos, el consejo de ancianos y hasta algunos compañeros de trabajo y no encontré respuesta a tu problema. Esto es algo que parece que sucede, ¿verdad? Ahora las redes sociales nos ayudan también un poquitito. Antes era muchísimo más común, o el chisme común era hablado, uno tenía que estar en persona. Ahora es como que las redes sociales nos ayudan un poco, pero insisto, yo quiero plantear una mirada diferente del chismoso, porque la verdad es que hay chismosos que no son tan profesionales. Así que a mí me gustaría plantear muy rápidamente las 10 claves para ser un murmurador cristianoide profesional. ¿Por qué cristianoide? Porque se supone que no vamos a hablar de cualquier tipo de murmurador. Vamos a hablar de un murmurador que se maneje en el ámbito de la iglesia, que venga a la iglesia cada tanto, que cada tanto le eche una mirada a la Biblia, ¿sí? Pero la verdad es que estamos un poco cansados de que esto lo hagamos a medias tintas. Así que yo me tomé el trabajo de preparar un mensaje en esta noche para reivindicar el rol del
del chismoso, el rol del murmurador. Así que préstele mucha atención, saque lápiz y papel porque van las 10 claves para transformarse en un murmurador profesional, un pro. De acá, usted esta noche y yo, ¿sí? Yo ya es la segunda vez que lo escucho, así que saqué 20 claves, para mí son las mismas, pero fueron 20, para poder tener una murmuración profesional, que no falla. Primer lugar, ¿están listos? Clave número 1, involucrate cada vez que puedas. Si vos querés transformarte en un murmurador profesional, necesitas saber que si no podés iniciar el fuego, tenés que sumarte a alguno que esté encendido. A veces estamos muy preocupados por la creatividad, por ser los primeros que hacen algo, pero para ser un murmurador profesional, si uno no puede iniciar el fuego de la murmuración o del chisme o de la calumnia, es importante estar atento y ver dónde hay un fueguito encendido y sumarse. Uno enseguida se puede acercar y el fueguito lo puede calentar. Así que primer clave, involúcrate cada vez que puedas. La segunda, nunca, esto es como un absoluto, la palabra nunca, nunca te calles ni refrenes tu lengua. Es importantísimo, mi querido murmurador profesional, que entiendas que la lengua es tu mejor herramienta y fiel amiga. Y es importante que metamos en nuestra cabeza que tenemos derecho a opinar y a decir lo que pensamos. Que siempre hay algo bueno que agregar en esto de la murmuración. Y más importante es que nosotros necesitamos dar nuestro aporte y nuestro dato porque siempre es necesario. Siempre es muy importante. Clave número 3. Yo sé que va a resultar duro esto que voy a decir, pero alguien que se precie de ser un murmurador con todas las letras necesita tener esta clave. Hay que mentir, exagerar y minimizar lo bueno, ¿sí? Es fundamental. Entonces, es necesario que entendamos que la gente nunca dimensiona correctamente y necesitan de nuestro aporte solidario para contextualizar realmente lo que está pasando o lo que pasó. Así que las cosas nunca son tan buenas como parecen, mi estimado murmurador profesional. Siempre hay que estar atento para encontrarle un lado oscuro, para encontrar la letra chica. ¿Viste que uno le pega una mirada a la cosa y dice, qué bueno esto? Como por ejemplo, algo debe estar pasando que en la iglesia de la Puerta Abierta no se desarma el andamio. En algo raro andan, ¿viste? Y uno viene acá y dice, no, nos olvidamos de desarmarlo la semana. No, siempre hay que agregar algo más, siempre hay que estar alerta. Clave número 4, fundamental, préstenle atención a esta porque es fundamental. Disfrazá la murmuración. Un murmurador pro nunca queda al descubierto. Entonces, te tiro algunos tips. Mirá, tenés que usar frases como, no es para criticar, esto es fundamental, siempre tenés que empezar con el, no es para criticar, pero ¿sabías qué? Y ahí, trácate, la mandás. O por ejemplo, te tiro un tema de oración importante y no dejes que respondan, porque por ahí te dice, no, que no estoy orando en este tiempo. No, te tiro un tema de oración importante, y enseguida largás la espada. Y esta clave, te comento algo, pero que quede entre vos y yo. Mentira, pero no importa, vos le decís, siempre un murmurador profesional tiene que disfrazar la murmuración. Clave número 5, mantenete siempre escuchando y al día. Siempre es buenísimo estar enterado de las noticias frescas. Hay que sentirse atraído como el tiburón se siente atraído a la sangre. ¿Vieron que dicen por ahí que el tiburón huele la sangre debajo del agua? Una cosa maravillosa, pero la huele, no sé cómo hace. Pero se siente atraído por la sangre kilómetros antes. Bueno, cuando hay una noticia fresca que escuchar, por ejemplo, hay algún comentario del N de ayer, hay que escuchar, porque uno nunca sabe qué puede haber. ¿Viste? Si pasó algo, siempre hay que estar cerquita de la noticia fresca. Pero cuidado, mi estimado murmurador profesional, tené siempre a mano la frase, yo solo estaba escuchando, yo no dije nada, yo solo estaba escuchando. Frase número 6, inmunízate al dolor ajeno. Es importante saber que en esta clave te tienen que importar muy poco las consecuencias. Te tiene que importar muy poco el dolor que vos puedas generar con tu murmuración. Esto, estimados hermanos, no es para sentimentales o flojitos. El rol de ser un murmurador profesional no es para sentimentaloides o gente que diga, no, pobrecito, mirá si vamos a hablar mal de Diego, a ver si se siente triste. No. Hay que ponerse firme y duro. Uno que quiera preciarse de ser un murmurador profesional
debe inmunizarse al dolor ajeno. No tiene que importar lo que pase con lo que vos digas. Clave número 7, mirá qué interesante, porque a veces se arman unos revuelos entre murmuradores. Nunca confrontes a otro murmurador. Hacete el distraído cada vez que puedas. Evita los conflictos que puedan remover el avispero. Viste que a veces se arma el lío. Bueno, es importante que vos te escapes de esas cosas. Nunca vayas a confrontar a otro murmurador. Siempre aparecerá algún santurrón, esos que parece que tienen las alas grandotas y tienen una gran corona, que va a querer hacer su trabajo y confrontar al murmurador. En todo caso, que se ocupen los líderes, los pastores o alguien por ahí. No es tu tema el de andar confrontando murmuradores. Murmuradores profesionales, abstenerse de confrontar a otro. Clave número 8. Esta es buenísima, ¿eh? Si alguien te confronta, relativizalo. Y ahí van algunas frases que vos podés usar. No te lo tomes como algo personal. Viste que por ahí viene y dice, ¿vos dijiste esto de mí? No te... Y siempre importante la posición, ¿eh? Ustedes, por ahí el púlpito me tapa, pero es importante la posición. No, ¿ves? Porque uno no va al frente, va hacia atrás. No te lo tomes como algo personal. Abran los dos brazos, así. No es contra vos. No te lo tomes así. No quise decir eso. Ni opinar se puede, che. Acá al final de cuentas te cortan la libertad. Qué susceptible que están todos. Y la última y la mejor, cuando te confronten, te haces el sorprendido y te ofendes. Eso no falla nunca. ¿Cómo vas a pensar eso de mí? La verdad, déjalo así, dejémoslo ahí. Ese tipo de cosas siempre ayudan cuando te sentís confrontado en una murmuración. Clave número 9. Si fuiste víctima de una murmuración, o sea, si alguien habló mal de vos, no perdones nunca. Nunca. Esa palabra, la palabra nunca, tiene que meterse en tu ser, si no el profesionalismo va a quedar lejísimo. Y clave número 10, miren bien porque esta está buena, buscar revancha. Es importante que entiendas que la Biblia terminó en ojo por ojo, diente por diente. Después de eso no se escribió absolutamente nada más. Esto es importantísimo porque alguien que quiere ser un murmurador profesional no puede no tener la última palabra. Así que siempre busca revancha. Es importantísimo que vos puedas tomar nota de estas 10 ideas, de estos 10 consejos. La realidad es que con un poquitito de humor, pero si ustedes repasan los detalles, no fueron puestos al azar, sino que estuvieron bien pensaditas las cosas, porque son algunas que nos pasan siempre. Pero todos sabemos que si nos transformamos en murmuradores profesionales, en gente que habla, no solo nos vamos a lastimar a mediano o a corto plazo nosotros mismos, sino que vamos a provocar un daño muy grande en todos aquellos que nos rodean. Vamos a lastimar a los que están alrededor nuestro, vamos a lastimar muchas veces la familia, vamos a lastimar muchas veces la iglesia. Y cuando uno revisa las enseñanzas de la Biblia se encuentra que no es un tema dejado al azar, no es un tema pasado por alto. Uno dice, bueno, ¿cuál fue la enseñanza de determinado tema? No, hay una intención determinada de enseñar acerca del rol que la lengua, que la boca, que el hablar, que el decir tiene que tener en medio de la vida, en medio de la comunidad. Hay no menos, yo encontré no menos de 40 pasajes en la Biblia, no solo versículos, sino 40 pasajes que hablan exclusivamente de esta relación entre lo que uno dice, cómo afecta a los demás, especialmente en 2 o 3 cosas relacionadas que tienen que ver con la calumnia, con el chisme. Ahora las vamos a definir, y especialmente con el juzgarnos los unos a los otros. Miren cómo define Santiago, allí en Santiago 1:26. Si afirmás ser religioso pero no controlás tu lengua, te engañás a vos mismo y tu religión no vale nada. Un pasaje muy conocido por todos nosotros. Si afirmás venir a la iglesia, si afirmás servir en algún ministerio, si afirmás ser pastor, si afirmás decir que sos cristiano, pero no controlás tu lengua, te engañás a vos mismo y tu religión, eso que vos decís hacer, no tiene sentido. Y permítanme decirles que muchas veces esto no es un tema menor, y
Y no estoy compartiendo este mensaje porque haya algún problema en la iglesia y tengamos que apagar un incendio, o porque sea algún mensaje oculto para alguien que esté murmurando, o porque diga, ¿qué problema habrá en la iglesia que están compartiendo? No, es simplemente porque la Biblia lo enseña y porque hay muchas cosas para sacar alrededor de esto. No es un mensaje para nadie en particular, la verdad que es muchísimo más para mí. En un ratito voy a contarles, pero es muchísimo más para mí que para otros. Y no nos exime a los que servimos, a los que hablamos con el micrófono, a los que tocamos la música, a los que lideramos algún ministerio. Es algo que se nos mete, y con lo cual muchas veces empezamos a coquetear en nuestra manera de pensar y empezamos a caminar por una línea delgada y empezamos a decir, bueno, no está tan mal decir esto, no está tan mal escuchar esto, no está tan mal no confrontar determinada cosa, y de esa manera vamos bajando nuestros límites y así vamos haciéndonos daño. Algunas definiciones, miren: chisme, esto lo dice el diccionario, murmuración o cuento sobre alguna noticia verdadera o falsa para dañar a alguien. Miren qué interesante que el chisme es una murmuración. La murmuración, dice la segunda definición, es una conversación en perjuicio de un ausente. Cuando alguien habla de alguien que no está presente, está murmurando, cuando habla en perjuicio de ese ausente. Y fíjense que la segunda definición entra en la primera y dice: aquel que habla en perjuicio de un ausente, cuenta alguna noticia verdadera o falsa para dañar a alguien, está cometiendo un chisme. Es muy interesante decir esto: no necesariamente el chisme es una mentira, no está directamente relacionado. Uno puede estar contando una verdad de algo ocurrido y sin embargo estar haciéndolo en ausencia de alguien y estar haciéndolo en perjuicio de ese alguien. Y en último lugar dice que la calumnia es atribuir a alguien falsamente y con malicia palabras, actos o intenciones deshonrosos. Es decir, la calumnia está sí directamente relacionada con la mentira. Ahora, estas tres cosas, el chisme, la murmuración, la calumnia, y se introduce un cuarto elemento que es el abrir juicio, el juzgar, están claramente condenadas estas prácticas en la Biblia. O sea, uno no puede decir que la Biblia no es elocuente al hablar de cómo tenemos que usar nuestras palabras, sino que está claramente condenado. El juicio, el juzgarnos, está muy relacionado con esto. Y yo les decía que hay no menos de 40 pasajes. Se da la idea de lo peligroso de una boca blanda allí en la Biblia, fácil para la expresión y siempre dispuesta a soltar una palabra sin ser medida. En el Nuevo Testamento se llama a nacer de nuevo, a cambiar nuestra naturaleza. Y muchas veces se relaciona nuestra antigua naturaleza con esta manera de hablar, con la manera de hacer chisme, de hacer murmuración o de hacer calumnia. Miren lo que dice en Santiago 3. Vamos a leer muchísimos pasajes de la Biblia. Dice: y la lengua es una llama de fuego. Este pasaje, hermanos, si corrobore que esté en su Biblia, porque la verdad que es tan duro que a mí me da hasta un poco de vergüenza leerlo, porque es duro. Y la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. ¡Ay! A veces alaba a nuestro Padre, a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así, versículo 10, la bendición y maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Más que elocuente Santiago hablando de estas cosas. La murmuración, la crítica,
La crítica, cuando es en ausencia de la persona, la calumnia y el chisme son un veneno mortal. La murmuración nos separa y nos divide. La murmuración rompe nuestra unidad. La murmuración nos lastima y nos lastima mucho. Seguramente muchos de nosotros podríamos, así se dice, dar cuenta de haber sufrido muchísimo por alguien que dijo chismes, dijo calumnias, por alguien que dijo verdades que no tenía que decir en nuestra ausencia, que se ocupó de hablar de más. Muchas veces, y muchos de nosotros podríamos levantar las manos y decir: cuánto dolor me provocó, cuánta lastimadura el que otro haya usado palabras sobre mí me produjo. Hace que nos perdamos la confianza. La verdad es que es muy difícil que uno guste de estar en un ámbito donde sabe que al retirarse o en el mismo lugar están hablando de sus errores, están hablando de sus falencias, están hablando aún y contando cosas que probablemente uno dice, pero que prefiere dejar en cierto espacio. Rompe con nuestra hermandad, afecta nuestro compromiso. Yo pensaba hoy a la mañana cuántos de nosotros hemos perdido la alegría de venir más temprano y poner el sonido, o armar las plataformas, o preparar las sillas, o preparar un mensaje, o servir en algún lugar simplemente porque hemos sido criticados. Porque hemos sido no criticados de manera correcta. Porque alguien que venga y me diga: Diego, lo que dijiste está mal, está buenísimo, sino criticados de manera incorrecta, es decir, haber sufrido murmuración, haber sufrido una calumnia, haber sufrido un chisme. ¿Cuántos de nosotros hemos visto afectado nuestro compromiso por haber sufrido, haber sido víctima de una calumnia? Nos impide también servir en libertad por la misma razón. Quiero mostrarle algunos pasajes de la Biblia, muchos. Voy a hacer una lista larga y algunos vamos a leer. Así que es momento de que usted saque su teléfono, su tablet o anote, porque después tiene que leer en casa estos pasajes. Vamos a leer rápido esta lista. Salmo 15, ese es para anotar, para apuntar y leer en casa. Salmo 55, 21. Salmo 101, 5. Dice el Señor: no toleraré a los que calumnian a sus vecinos. No soportaré la presunción ni el orgullo. Mire qué interesante, que no es solamente un pecado hablar mal o calumniar a los hermanos de la iglesia o a la familia cercana, sino también al prójimo, al vecino. No toleraré a los que calumnian a sus vecinos, no soportaré la presunción ni el orgullo. Proverbios 6, 16 y 17 para apuntar también. Proverbios 10, 18 al 20 dice: encubrir el odio te hace un mentiroso, difamar a otros te hace un necio. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Las palabras del justo son como la plata refinada. El corazón del necio no vale nada. Proverbios, una lista de proverbios que nos enseñan un montón de cosas. Vaya si era sabio el escritor de Proverbios, Capítulo 11. Es necio denigrar al vecino. Una persona sensata guarda silencio. El chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Proverbios 12, 13, Proverbios 12, 18 y 19. Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Las palabras veraces soportan la prueba del tiempo, pero las mentiras pronto se descubren. Vaya inspiración, Proverbios 13:3. Los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Proverbios 17, 27 y 28. El verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena. Hasta los necios pasan por sabios y permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Era filoso el escritor de Proverbios, era incisivo.
Permítanme leer nuevamente: hasta los necios pasan por sabios cuando permanecen callados, parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Proverbios 18, los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. ¿No les pasa, o solamente por ahí me pasa a mí, que uno se siente atraído a escuchar? A uno le gusta escuchar esas noticias frescas de los demás. Son como bocados. Dice otra versión que son como manjares. Yo decía y pensaba hoy a la mañana que me gusta muchísimo reflexionar en esta idea de que la enfermedad se transmite. Si yo llego enfermo a este lugar, voluntaria o involuntariamente yo puedo contagiar mi enfermedad. Pero si yo fuera el único enfermo en este lugar, yo puedo contagiar mi enfermedad. Pero si yo fuera el único sano, no puedo contagiar mi sanidad involuntariamente. Tengo que necesariamente hacer algo para provocar la sanidad. Y cuando uno habla del chisme, o del escuchar, o de esta sensación del sentirse atraído, uno tiene que voluntariamente decidir no acercarse al bocadito atractivo, al delicioso bocadito que la murmuración o el cuento o el chisme o la noticia enmascarada puede significar. Uno tiene que hacer una decisión de la voluntad y decir: no voy a escuchar o no voy a participar. Proverbios 18, 21, un poquito más: la lengua puede traer vida o muerte, los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. 20, Proverbios 20, el chismoso anda por ahí ventilando secretos, así que no andes con los que hablan de más. No andes con los que hablan de más, enseña la Biblia. Cuida tu lengua, Proverbios 21, y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas. Otra versión: el que refrena su lengua y su boca se libra de muchas angustias. Proverbios 26, 22, para que apunten. Ahí Mateo 7, Lucas 6, Juan 7, Jesús hablando en ese pasaje paralelo de por qué mirás la paja en el ojo ajeno y no te fijas en la viga, no juzgues. Señor Jesús diciendo: yo no entiendo por qué ustedes se juzgan. Ahí en San Juan 8:15, ustedes juzgan, pero yo no juzgo a nadie. El Señor Jesús nuevamente hablando. Romanos 1:30, 2:1, 2:3 y 14:10, otros pasajes relacionados con el juzgar a los demás. Romanos 14:13, así que dejemos de juzgarnos unos a otros, por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros, por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. 1 Corintios 4:5 y 1 Pedro 2:1 al 3 también hablan de lo mismo. Santiago 1:26 lo hemos leído. Santiago 3:7 al 12 también lo leímos al principio. Y Santiago 4:11 al 12. Parece que Santiago estaba muy interesado en hablar de lo que la lengua provocaba. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Les corresponde, en cambio, obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tenés de juzgar a tu prójimo? Y por último, el último pasaje, quizá el más fuerte y quizá el que incluye la mayor cantidad de cosas, dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Qué podemos hacer
con la murmuración. En primer lugar, lo que necesitamos hacer es reconocer nuestro pecado. A veces nuestro pecado tiene forma de exageración. A veces nuestro pecado tiene forma de haber oído, de haber escuchado. A veces nuestro pecado tiene forma de haber contado medias verdades. A veces nuestro pecado tiene forma de haber calumniado, dicho chismes o murmurado. Confesar a Jesús nuestro pecado y pedirle perdón a Él. Y en segundo lugar, abandonar la práctica. Y también necesitamos pedir perdón a la persona de la que hablamos. Y por último, pedir perdón a las personas a las que le hablamos de esto. Mire, decía al principio que no estamos libres, ninguno de estos. El año pasado estaba pensando en esto para hablar con los jóvenes, y me di cuenta que tenía una situación que no había arreglado, que había hablado mal de alguien que está acá en esta noche. Y no quiero contar esto porque pude pedir perdón, sino porque realmente me da mucha vergüenza. Lo cuento como una gran vergüenza. Y pasó un tiempo, y pasaron como 7 u 8 meses, y a mí todo el tiempo el Espíritu Santo me decía que había algo que tenía que arreglar, pero yo era sordo a lo que Él me decía. Y pasaba y decía, hay algo que me incomoda, pero no podía hacerlo, hasta que el día que me expuse a la palabra de Dios, me di cuenta que no podía hablarle a nadie de esta situación sin arreglar eso. Y la verdad es que muchas veces yo lo que hice fue enojarme por una situación puntual, que no está en tela de juicio la situación. A veces uno se enoja por algo válido o algo inválido, no interesa la situación, sino que me enojé y en vez de ir a hablar con la persona, con mi amigo, a decirle, me molestó esto, me solapé debajo del derecho que tenía en mi enojo de sentirme lastimado y molesto, y hablé con otros 2 o 3 amigos y me di cuenta que estaba equivocado y le tuve que pedir perdón a él y a las personas a las que había hablado más. Y esto pasó hace muy poquito, no estoy hablando de cuando recién me convertí, y me da mucha vergüenza decirlo, pero no me da vergüenza saber que el Señor busca que digamos la verdad, busca que seamos íntegros. Y cuando el Señor me expuso su palabra y yo me di cuenta que no podía resistirlo, me di cuenta que tenía que perdonar y que tenía que exponerme a hacerlo. Leímos ahí en Efesios 4:29. En realidad no tenía que perdonar yo, tenía que pedir perdón. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado por medio de Cristo. A mi cabeza vino 1 Juan 1:9 cuando confesé mi pecado, que dice, si confieso mi pecado, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que si nosotros hemos pecado, hablando de algún hermano, de algún pariente o de alguna situación, nuestro deber es confesar nuestro pecado a Dios y confesar nuestro pecado a nuestro hermano. Y el deber de nuestro hermano es perdonar como Cristo nos perdonó. ¿Y sabe cómo perdonó Cristo? Olvidándose de eso. Y después de un año, mi hermano nunca más me recordó que yo le había fallado y había hablado mal de él. Nunca más, y estoy seguro que nunca más me lo va a recordar. Cuando yo le pedí perdón, me respondió, te perdono, claro que te perdono. Y él hizo lo que hizo Cristo. Me perdonó y no se acuerda de lo que yo hice. Y así es como nosotros tenemos que perdonarnos, pedirnos perdón. Y da vergüenza, la verdad es que da mucha vergüenza pedir perdón. Da mucha vergüenza decir, che, se me escapó un poco, me enojé, y en vez de decirte a vos que me enojé, le fui a decir a ella o a este otro. Y eso rompe nuestra unidad, eso rompe nuestra hermandad, eso rompe nuestra familia. Hasta que uno entiende que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y que nosotros tenemos que perdonarnos como Él nos perdonó a nosotros. Permítanme terminar, después de haber tomado con un poco de humor el principio del mensaje,
y haber repasado la Biblia. Ojalá la rapidez de las 10 claves nos hagan pensar en todos los consejos que hay ahí adentro, en que muchas veces hay mucha sutileza metida en el medio, pero que está quizá empezando a generar un gran problema. Dice Hebreos 10, mantengámonos firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Voy a volver a leer el versículo 24 porque esta es la intención de este mensaje. Esta es la intención de compartir esto, el motivarnos a buenas acciones, a buenas obras, dice la otra versión. Pensemos en maneras. Por favor, parece rogar el escritor de Hebreos, dedíquense a ser creativos, busquen una manera de desafiarse y motivarse los unos a los otros a hacer actos de amor y a hacer buenas acciones. Y yo pienso, porque la Biblia lo dice y lo hemos visto y comprobado juntos, que es una gran acción no murmurar, no decir chismes y no calumniar a nadie, ni mucho menos juzgar. Así que la intención de este mensaje es tratar de hacerle un cachito de caso a lo que el escritor de Hebreos dice, motivarnos juntos a la buena acción de cuidar nuestra boca, de no usar palabras ásperas, de no decir chismes y no decir calumnias y no murmurar de nadie. Esa es la intención, cuidar nuestra boca. Y ojalá la palabra murmuración desaparezca y no tenga más sentido. ¿Vieron esas palabras que quedaron en desuso? Poliomielitis. ¿Quién se acuerda de la poliomielitis? Es algo antiguo, ¿no? Bueno, esas palabras que quedaron en desuso. La murmuración quedó en desuso, no se sabe a qué uno significa, porque no se usa más. Una palabra que no se entiende el significado, porque ya la acción dejó de estar entre nosotros. Animémonos a las buenas acciones. ¿Quieren inclinar su rostro? Oramos. Te pedimos, Señor, ayuda para poder motivarnos los unos a los otros a las buenas obras, a las buenas acciones. Ayúdanos, Señor, a pensar de muchas formas o en muchas maneras en que juntos podamos motivarnos a las buenas obras. Señor, es una muy buena obra que pensemos en no hablar mal de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, de nuestros familiares. Es una muy buena idea que no calumniemos, que no seamos ásperos, que no digamos cosas que no tenemos que decir, que no digamos mentiras de los demás. Y queremos pedirte ayuda, Señor, porque no somos débiles, Señor. Y la verdad es que a muchos nos cuesta mucho mantenernos firmes. Y a veces empezamos a tener en nuestra cabeza algunos artilugios y argumentos que nos dicen, bueno, no está tan mal, y nos llevan a coquetear con ciertas ideas que finalmente nos meten en pecado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a guardar la unidad. Ayúdanos a guardar la familia. Ayúdanos a defenderla. Ayúdanos, Jesús, y no nos dejes que nos permitamos los unos a los otros hablar mal de algún hermano o de algún familiar o de alguien. Ayúdanos, Señor, a desafiarnos. Ayúdanos, Señor, a no escuchar. Ayúdanos, Señor, a no autocompadecernos de algunas cosas en las que quizá tengamos razón, pero que no nos habilitan de ninguna manera a pecar. Señor, quiero pedirte una cosa más, y es que tu Espíritu Santo en esta noche nos revise o nos ayude a revisarnos
para ver si hay algo que nosotros tenemos que cambiar. Examinanos, Señor, y fíjate si en nosotros hay algún camino equivocado. Y entonces, Señor, danos la decisión de en esta semana pedir perdón si es que hemos pecado. Ayúdanos, Jesús, a escribir, a llamar, a buscar, a visitar a la persona a la que ofendimos con nuestro pecado de murmuración. Y ayúdanos, Señor, y ayuda al ofendido a perdonar como Cristo lo perdonó. Ayúdanos a perdonarnos como Cristo nos perdonó, olvidando lo que pasó. Señor, necesitamos de vos, porque no podemos hacer esta tarea de mantenernos a raya solos bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y por último, antes de irnos, ¿quiere orar con el que tiene al lado? Mire, murmúrele al oído. No, mentira, no le murmure nada. Ahora, después de esto, si usted me quiere criticar por el video, porque fue así como zarpado, demasiado borderline, no lo haga. Por detrás me escribe un mail en la semana y me dice que estuvo mal. Oremos con el que tenemos al lado, ¿eh? Usted no sabe si está al lado de un murmurador, así que no pida perdón por los pecados del hermano que usted no conoce. Si lo que haga es esto, mire, Hebreos 10 nos motivó, nos invita a pensar en desafiarnos a tener buenas obras. Me hizo un enredo que ni yo me entendí, pero no importa. Ore pidiendo que podamos hacer buenas obras los unos con los otros, especialmente con nuestra boca, con nuestro hablar, con nuestro decir, ¿eh? Y cuando terminamos, nos vamos a casa. Que tenga una muy buena semana. Próximo domingo a las 10 y a las 7 de la tarde, encuentro de mujeres, viaje a Chaco para un grupo grande que se va el viernes, estoy orando también, y va a volver el día martes, ¿eh? Así que hagamos estas cosas, esta tarea, y nos vemos el próximo domingo. Chao.